Bienvenidos al podcast de Meditación Bíblica. Mi nombre es Fátima León y esperando que sea de bendición para su vida. Hoy estaremos meditando 2 Corintios 7, 2 al 16. Estaré leyendo en Nueva Traducción Viviente y después pasaremos a una reflexión. Por favor, ábranos su corazón. No les hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos juntos con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Antes de comenzar con la reflexión, voy a dar un pequeño contexto para que podamos comprender qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Pablo había fundado la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Cuando él se fue a Jerusalén, hubo personas que entraron a la iglesia, personas que no estaban buscando la voluntad de Dios, sino su propia gloria. Eran personas que se creían súper espirituales, que quisieron desacreditar a Pablo en su ministerio y poner en duda su autoridad apostólica, y no solo la de él, sino también la de sus colaboradores. Pablo, al visitar por segunda vez a los corintios, comprobó lo que estaba pasando y quedó muy dolido con la iglesia de Corinto, porque algunos se dejaron llevar por aquellas falsas ideas. Y al parecer, solo una persona fue quien comenzó el problema. Esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 5 al 7, que nos dice así: No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. ¿Por qué menciono esto? Porque el pasaje de hoy es la continuación del capítulo 2. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 12. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios
pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Pablo no les escribió para defenderse. El interés de Pablo no estaba en su propia persona ni en su propia defensa. Veamos otros versos que nos muestran que el capítulo 7 es la continuación del capítulo 2. Veamos en el capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Ahora vamos al capítulo 7, verso 5, y vamos a ver cómo se unen estas dos historias. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pablo había enviado una carta muy severa con Tito y él estaba muy preocupado de cómo iba a responder a esa carta la iglesia de Corinto. Este pasaje es muy importante porque es la reconciliación de los hermanos con Pablo. Dice el verso 6 y 7 de este pasaje: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. El verso 10 nos habla acerca de que Pablo no se arrepiente de haber mandado esa carta tan severa, porque él mismo dice que esa carta por un momento les causó tristeza, pero esa tristeza les trajo arrepentimiento. Y nos dice el verso 11: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes mostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Quisiera ver cómo comienza este pasaje y cómo termina. Creo que esto es importante. En el verso 2, esta carta comienza diciendo Pablo de esta manera: por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Ahora veamos en el verso 16 cómo termina el pasaje. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Este pasaje comienza mostrándonos el corazón de Pablo. A pesar de que no había sido tratado bien por esa iglesia, Pablo le ruega que le abran su corazón. Aunque lo acusan de que había hecho mal a alguien o había llevado por mal camino a algunos o que se había aprovechado de ellos, Pablo les dice: están en mi corazón y somos uno con ustedes en vida y en muerte. Y termina con gran gozo y felicidad y les dice que tiene una plena confianza en ellos. Pablo en realidad está muy feliz por el arrepentimiento de estos corintios, porque ese arrepentimiento dice que los lleva a la salvación. Al igual que Juan el Bautista vino a anunciar un evangelio de arrepentimiento, Jesús vino realmente a anunciar ese mismo evangelio de arrepentimiento. Pedro en su primer discurso anuncia ese arrepentimiento, que es un arrepentimiento para salvación. Es muy importante que haya ese arrepentimiento en el cristiano, porque eso significa que el cristiano le ha dado la vuelta al pecado. El cristiano entiende que Dios no puede habitar junto con el pecado. El cristiano al arrepentirse está diciendo que es más valioso Dios que el pecado, que es más valioso Dios que sus propios deseos y anhelos que muchas veces no agradan a Dios. Pero hay algo más que nosotros podemos ver en Pablo. Él entendía para qué es la iglesia, para qué es esa asamblea, para qué es la reunión entre hermanos.
Él sabía que no era un lugar de reunión nada más. Tampoco es un club social, tampoco es un lugar donde solo voy a ver al hermano. No es esto. La iglesia es donde está llevando a cabo Dios su obra de salvación. Es verdad que la salvación comienza de una forma individual, pero se perfecciona en comunidad, en la iglesia. Y Pablo sabía esto. Pablo sabía cuál es la tarea realmente de los que estamos congregados en una iglesia. Y es lo que nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Si alguno se ha extraviado de la verdad, lo tienen que hacer volver. Y sepa que el que hace volver al pecador del mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hoy quiero preguntar, como iglesia, ¿cómo somos con los hermanos que han pecado? ¿Realmente tratamos de levantarlos? ¿Realmente tratamos de que ellos se arrepientan de ese mal camino? ¿O simplemente los señalamos? ¿Qué hacemos con las personas que nos han tratado mal? A lo mejor alguna vez también han ido en contra tuya como lo hicieron con Pablo. Tal vez también nos han ofendido como lo hicieron con Pablo. Pero en realidad, ¿cuánta importancia le damos a eso? ¿O realmente nuestra importancia está en que el hermano se arrepienta? Pablo hizo esto. No le importó tanto su persona o el ser señalado, sino aún Pablo llegó a decirles: somos uno en vida y en muerte. Él sabía la importancia que tiene la unidad como iglesia. O les damos también la confianza como lo hizo Pablo, que él les dijo: tienen nuevamente mi confianza. O realmente cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden, hay esa separación con los hermanos. Si es así, no estamos entendiendo cuál es el propósito de la iglesia. Yo como iglesia, ¿qué función tengo? De hacer volver al pecador. Que Dios les bendiga. Puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional, en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica, Instagram Meditación Bíblica. Te invito a que compartas este podcast con tus contactos. Nos vemos hasta el próximo miércoles.